Saludos a todos, esta es la parte 2, si quieres la parte 3 asegúrate de escribirlo en los comentarios y puedes dejar tu like, es gratis, disfrute del video. Luego de eso pasamos con este jugador, el cual le había preguntado a Tae-san que si está loco. Tae-san le responde diciéndole que un alto riesgo es un alto rendimiento y si la brecha es demasiado grande no podrá obtenerla, así que es ahora el mejor momento. El jugador con lágrimas escribe que no se trata de eso, así que este lo siente, ya que simplemente no podrá hacerlo. Tae-san al ver el mensaje le responde diciéndole que haga lo que quiera porque él no es el que pierde, así provocando que éste gritara. Y luego de que dicha conversación había pasado, Tae-san se encontraba concentrándose para activar una habilidad llamada habilidad apnea. Y mientras que éste continuaba entrenando se dice que hay una combinación de habilidades, y es como si se creara una nueva habilidad cuando se encuentran una habilidad específica y una situación. Así provocando que pueda aguantar el doble de tiempo y la respiración cuando está quieto. Y luego de algunos minutos de arduo entrenamiento este se detiene para tomar aire, ya que el sistema le notifica que has realizado innumerables ataques de una sola vez. Adquiriste la habilidad especial activa Ataque de Apnea. La adquisición de más de 10 habilidades han alcanzado un nivel en el que puede decir con orgullo que has adquirido habilidades. Obtuviste el título Jugador Habilidoso. Luego de escuchar las habilidades que había adquirido, este se dice que al igual que leyó y capturó los movimientos de la gran rata, los humanos también ven el ritmo de un movimiento antes de moverse. Y el ataque de apnea es una habilidad que cambia el ritmo de un movimiento libremente. Por lo que abriendo su ventana de estado dice que esa fue una habilidad que había usado bien hasta que salió del laberinto. Y mientras que miraba sus estadísticas se dice que Lition le había dicho que su agilidad era de 13 cuando pasó el primer piso. Pero en ese momento él tiene 21 por lo que definitivamente es bastante rápido. Así que mientras que entraba al laberinto se dice que ahora puede empezar a crear sus habilidades principales. Ya que esas habilidades principales tienen un valor superior a 10 habilidades normales y con ellas puede aplastar la brecha en las estadísticas. Por ejemplo, las habilidades que suman o multiplican el poder de ataque, como el reconocimiento completo para descubrir elementos ocultos. La anulación de ataque que elimina los efectos de un ataque y parada de tiempo simple que detiene el tiempo circundante. Todas esas habilidades principales, e incluso si solo tuviera una, podría ejercer un poder abrumador sobre jugadores del mismo nivel. Y mientras que sacaba su escudo se dice que quizá debido a su abrumador poder, las condiciones de adquisición son difíciles. Por ejemplo, dicen que reconocimiento perfecto solo se crea después de que la habilidad de percepción evoluciona 2 o 3 veces. Sin embargo, se puede hacer en el primer piso. Apareció la gran rata. Así que mientras que la rata lo atacaba se dice que debería conseguirlo, por lo que deja que la gran rata comience a morderle su pierna, así provocándole daño de salud. Y mientras que continuaba recibiendo daño pasa a ver su ventana de estado para luego decirse que necesita algunos golpes más. Luego de algunos segundos de una gran cantidad de daños pasa a ver a la rata, para luego el sistema notificarle. Estás muriendo. Sin embargo Tae-san bastante calmado se dice que necesita esperar un poco más. Y mientras que el sistema le notificaba que estaba en el borde de la muerte rápidamente lanza un ataque hacia la gran rata, para luego el sistema notificarle. Habilidad línea de muerte ha aumentado un 3%. Habilidad de enfriamiento ha aumentado un 2%. Y mientras que la rata se incorporaba nuevamente, rápidamente se lanza hacia la pierna de Tae-san. Pero al encontrarse al borde de la muerte repele a la rata. Y luego de que había bloqueado perfectamente el ataque de la gran rata recibe una habilidad especial activa llamada bloqueo. Al recibir dicha habilidad se dice que es una buena habilidad para eliminar el daño por debajo de cierto nivel, sin embargo no es la habilidad que quiere. Así que nuevamente repele el ataque de la gran rata estando al borde de la muerte, por lo que recibe la habilidad aguantar. La cual niega el daño letal solo una vez, y es una habilidad que elimina todo el daño durante un cierto periodo de tiempo. Y mientras que pasamos a uno de sus recuerdos se dice que dicha habilidad nadie lo había conseguido excepto él. Jeon le había preguntado que cómo había aprendido la habilidad de aguantar, Lition le había dicho que también tenía curiosidad y le pregunta por qué solo él tenía una habilidad tan tramposa. Le había dicho que el método para obtener una habilidad del laberinto es fija y simple. Y cuando alguien adquiere una habilidad o logra algo que nadie más ha hecho, recibe una habilidad equivalente. Y finalmente para implementar el efecto de la habilidad de manera similar. Y obtuvo apnea por contener la respiración, y debido a que blandió la espada varias veces en ese estado, obtuvo el ataque de apnea. Entonces como él había obtenido una resistencia que niega los ataques fatales. Aunque no fue tan simple, solo tiene que recibir una serie de ataques que te llevan al borde de la muerte. Has parado un ataque que podría haberte matado una y otra vez.
Adquiriste la habilidad especial siempre activada, aguantar. Así que luego de adquirir la habilidad que buscaba termina definitivamente con la gran rata para luego alzar su puño en señal de victoria. Y decir que había adquirido las habilidades que le pueden salvar la vida. Y aquellos que habían escuchado eso solo le decían que él estaba loco ya que eso era demasiado. Y mientras que volvía a la zona segura se decía que ese lugar es un laberinto, y si no arriesga su vida, no tendrá nada. Así que luego toma del agua donde rápidamente cura sus heridas causadas por las mordidas de la gran rata. Luego de eso Taesan mirando sus estadísticas tranquilamente dice que gracias a eso su enfriamiento y la línea de la muerte ha aumentado mucho, por lo que podrá conseguir otras habilidades. Y mientras que continuaba pensando alguien lo interrumpe, donde vemos que era alguien que tenía el título de buscador de Dios. Taesan bastante sorprendido rápidamente comienza a sacar su escudo y decirse que los monstruos no pueden entrar en la fuente de la vida. Por lo que debe de ser un NPC, sin embargo había escuchado que la mayoría de los NPC en el modo solo son idiotas. Pero en ese momento el anciano bastante intrigado le pregunta a Taesan que sí es un aventurero, pero al escuchar el término aventurero queda un poco confundido. Por lo que el anciano le dice que es un término general para aquellos que se esfuerzan por conquistar el laberinto. Luego recuerda que Lition le había dicho que mientras que estaba descansando en la fuente de la vida en el primer piso había llegado cierto anciano caballero, que debió ser un paladín sirviendo a un dios. Así que bastante sorprendido a recordar dichas palabras se dice que tiene que recordar lo que había dicho sobre el caballero. Pero en ese mismo momento el caballero le lanza un poderoso puñetazo. Sin embargo el sistema notificaba que Einsar lanzó un ataque no letal. Y mientras que el poderoso ataque se acercaba aún más a el sistema le notifica: tu línea de muerte ha sido activada. Así que luego de esa notificación rápidamente comienza a defenderse con su escudo. Y luego de que el caballero impactara su puño en el escudo, Taesan apretando sus dientes se dice que es bastante pesado. El caballero al ver que había resistido su ataque con una sonrisa comienza a preparar su próximo ataque. Pero Taesan al recibir el poder de la montaña que le permite que su fuerza aumentara permanentemente, repele el ataque ya impactado en su escudo. Sin embargo el caballero en ese mismo momento mientras que le lanzaba su poderoso ataque le preguntaba qué le parece eso. Al ver dicho ataque se decía bastante sorprendido que no puede evitarlo, ya que la diferencia de poder es demasiado grande. Así recibiendo el ataque del caballero mandándolo a volar, y dicho caballero bastante alegre pasa a decir que eso es genial. Mientras se encontraba bastante dolorido pasa a ver el daño causado por el caballero y se dice que había pensado que haría 100.000 de daño, pero solo le hizo 30.000. Y mientras que aún se encontraba tirado en el suelo se dice que el caballero destruyó las paredes del laberinto de un solo golpe. Además es lo mismo con el portero. Por lo que se dice que el modo en solitario tiene puros monstruos. Pero sus pensamientos son interrumpidos por el caballero, el cual le dice que está bastante sorprendido, ya que no solo bloqueó el ataque con su escudo en ese momento, sino que había pensado en soltar el escudo de inmediato y reducir el daño. Taesan le dice que no podría quedarse sin hacer nada, por lo que el caballero a carcajada le dice que así es. Así que el caballero dándole la mano le dice que tampoco tenía la intención de matar a alguien que nunca antes había visto, por lo que no fue un ataque letal. Y sobre todo incluso si atacará con sinceridad, Taesan tiene la capacidad de aguantar y por eso decidió que no había problema. Y la mirada de entrar en la muerte para sobrevivir fue muy amigable, por lo que en realidad es una gran habilidad la que posee Taesan, ya que con esas escasas estadísticas pudo bloquear sus ataques. Pero Taesan al escucharlo mientras que se sacudía el polvo de sus ropas se decía que incluso si es un NPC sabe de habilidades. Y ese es un hecho que ni siquiera Lition sabía. Luego el caballero honestamente le dice que estaba preocupado de que pudiera ser un debilucho pero resultó ser una preocupación sin sentido, y por eso tiene un puntaje de aprobación. Luego el caballero le pregunta a Taesan que cómo se llama, el cual responde con su nombre completo. El caballero llamándolo por su nombre le dice que fue una reunión muy honorable, luego le dice que él es un buscador de Dios llamado Einsar. Rápidamente cambiamos de escena, donde Lition mientras que se encontraba en la zona segura decía bastante agitada que la maldita rata la persiguió sin fin. Pero ahora que ha llegado hasta ahí estará bien. Sin embargo detrás de esta se encontraba alguien, por lo que Lition a percatarse se gira bastante confundida, ya que estaba siendo atacada. Pero antes de impactar el ataque, el caballero se detiene y le dice señalándola que es una débil cobarde. Taeyeon mientras la miraban con desprecio, pensó que ni siquiera lo vio llegar. Pero esa situación era completamente diferente con Taesan. Luego le pregunta al caballero que si puede hacerle una pregunta, el cual le dice que puede preguntarle cualquier cosa. Así que Taesan le pregunta por qué ataca de repente y si es para intimidar a los débiles.
El caballero le dice que eso no es todo, ya que incluso si fuera un paladín no debe perseguir a los débiles. Y él hace esas cosas para evaluar a quienes han visitado ese lugar. Además, este le dice que es para saber si vale la pena que vivan ahí. Él quiere decir con eso que sí son dignos de reconocimiento, ya que pocas personas son más problemáticas que aquellas que no se entienden a sí misma. Así que el caballero con un pulgar arriba le dice que en ese sentido Taesan pasó. Sin embargo, este se dice que esa situación se había solucionado. Y el reconocimiento de valor, ese es el criterio de evaluación, al menos el caballero no será hostil con él. Así que Taesan le pregunta que si él había dicho que se llamaba Insar. El caballero Insar le responde diciéndole que así es, y es un nombre que le dio su glorioso padre. Pero Taesan le dice que Insar también había dicho que buscaba a Dios, por lo que le pregunta qué clase de Dios es. Aquí nos cuentan que hay muchos dioses en el laberinto, y varios dioses prueban a los jugadores y los recompensan. Pero la mayoría de los jugadores perdían la atención de los dioses, porque solo existían en el modo solo. Afortunadamente Leithion se dio cuenta de lo terrible y sucios que eran los dioses, y debido a que le hablaba a menudo recibió mucha información de Dios. Luego nuevamente pasamos con el caballero, el cual decía que mientras más personas conozcan a su diosa es mejor. Este le explica que la diosa a la que sirve es la diosa a la que ama, la cual tiene el nombre Levinenov. Y todos que la siguen gritan su nombre al principio y al final del día, ya que ella es una diosa muy buena que solía vincularse con sus seres queridos. Por lo que el caballero le dice que nunca hubo ningún dios en su mundo que fuera amado tanto como ella. Desafortunadamente su mundo está condenado, y él es el único que la recuerda. Así que Taesan, al escuchar su historia, le pregunta que si él fue hasta ahí para encontrarla. El anciano le responde a que así es, pero ni siquiera la he encontrado todavía. Taesan, mientras que recordaba el nombre de la diosa, se dice que es una diosa que conoce gracias a Leithion, además sabe en qué piso se encuentra. Pero hubo un problema, ya que cuando Leithion la encontró se encontraba despedazada y desvivida. Luego de eso volvemos con el caballero, el cual le preguntaba a Taesan que si le puede hacer una pregunta. Taesan le responde afirmativamente, por lo que el anciano le pregunta que si él va a bajar corriendo al laberinto. Taesan le responde diciéndole que no, y se dice que su propósito no es despejar el laberinto, ya que es tomar y atacar y obtener todas las recompensas para volverse más fuerte. Así que el caballero, al escucharlo, le dice aplaudiéndolo que está muy bien, y con una gran sonrisa le pregunta que si le gustaría que le enseñe la técnica de Vinenov. Taesan, con una expresión bastante calmada, le dice que sí, pero el caballero, bastante sorprendido, le dice que había respondido sin dudarlo y había pensado que se preocuparía un poco. Taesan le dice que no hay razón para rechazarlo, y dice para sí mismo que hay una existencia tan fuerte que no sabe por qué los NPC en el laberinto tienen tanto poder. Por lo que si alguien así le da una habilidad no hay razón para rechazarla. Así que este luego le pregunta al caballero que cuál es el precio. El caballero rápidamente le responde diciéndole que nada, ya que eso es una disculpa que debe ser merecida, ya que lo había atacado repentinamente y no importa que le haya hecho una prueba, porque fue violento la primera vez que lo conoció. Y como paladín eso es algo de lo que debe arrepentirse profundamente. Taesan, al escucharlo, le pregunta que si no es mejor no atacar desde el principio. El caballero, bastante emocionado, le dice que no lo cree, ya que él está pidiendo disculpa porque Taesan es alguien que se lo merece. Y si fuera lo contrario simplemente le escupiría y se hubiera ido. Así que este, sacudiéndolo, le dice que una mera disculpa Belvar no tiene ningún valor, y había decidido eso porque pensó que también quería habilidades valiosas cuando se embarque en una aventura. Y mientras que Taesan se decía que una habilidad con un ataque no letal es mucho más fácil que arriesgar su vida por adquirir habilidades. El caballero le dice que es afortunado, ya que si no lo hubiera hecho habría actuado como alguien para Dios. Luego se le dice que ya no hay razón para demorarse, así que comenzarán, y debe golpearlo con ese pobre escudo. Pero antes de eso el caballero le dice que en el laberinto hay innumerables habilidades. Entre ellas se encuentra la habilidad básica, que se puede obtener fácilmente con solo una acción. Y si manejas una espada aprenderás técnica de esgrima, si manejas un escudo aprenderás técnica de defensa con escudo. Al mismo modo, si manejas una lanza aprenderás técnica con la lanza. Y en el momento en que manejas un arma la obtienes de inmediato, y a medida que aumenta su destreza adquieres más conocimiento y habilidad en el uso de esa arma. Así que se podría decir que todos los jugadores la poseen de forma básica. Además es una técnica que integra todas esas habilidades básicas en una. Aunque no sea llamativa, es una habilidad de la que se puede afirmar con confianza que es excepcional. Y esa técnica se llama la técnica de armas Airak, que incluso la diosa lo elogió personalmente por ello. Y esa es la habilidad que le enseñará directamente a Taesan. Este, suspirando del aburrimiento al escuchar la historia, le dice que lo entiende.
Así que el caballero le dice que Tae-san había pensado que no tenía ningún sentido en ese momento. Pero Tae-san le dice que incluso si las habilidades se combinan no cambiará nada y dice para sí mismo que si se trata de una habilidad principal tal vez tenga sentido. Pero combinar habilidades basadas en armas no tiene mucho sentido debido a problemas sistemáticos. Sin embargo, este es interrumpido por el caballero, el cual le pregunta que cuál es el poder de ataque adicional que tiene en ese momento. Tae-san le dice que es de 1, por lo que el caballero le dice que ese es un número lindo y con eso probablemente sea alrededor de 4 de daño. Así que el anciano le dice que probablemente el poder de ataque de ese escudo es de 4, por lo que este le pide que lo ataque. Así que Tae-san rápidamente se abalanza a atacarlo, dándole un fuerte golpe en toda su cabeza. 4 puntos de daño a Insar. Este luego con su mano en su cabeza le pregunta que si realmente era necesario que el golpe sea en la cabeza. Tae-san le responde diciéndole que fue un error. Luego el caballero apuntando a su pecho le dice que intente golpearlo con su puño, así que este rápidamente se prepara para golpearlo. 2 puntos de daño a Insar. Luego de ese golpe el caballero le pregunta que si ha captado lo que intenta decirle. Tae-san le pregunta que si él está hablando de los cambios de daño según el arma de ataque. El caballero le dice que efectivamente, ya que debido a esa mecánica muchos aventureros optan por utilizar un solo tipo de arma. Y cuando llevan puesto guanteletes que otorgan un aumento de 50 al poder de ataque y una espada que otorga un aumento de 20 al poder de ataque al mismo tiempo. Ya que si golpean con la espada solo se aplica el aumento de 20 al poder de ataque y cuando golpean con los guanteletes solo se aplica el aumento de 50 al poder de ataque. Por lo que el daño no se suma para un total de 70. Tae-san al escucharlo le dice que es una obviedad, ya que si se suma el daño de llevar 2 armas todos los jugadores llevarán varias con ellos. Pero el caballero bastante alegre le pregunta que si no es incómodo usar solo un arma durante el combate, por lo que ese es el colmo de la irracionalidad. Y ya que la batalla se implica jugarse la vida naturalmente y se utilizan todas las partes de su cuerpo, además de utilizar armas también se golpea con los hombros y se choca con los hombros. Tae-san al escucharlo le dice que en esos casos reciben un daño básico débil debido a problemas del sistema y es algo que no pueden evitarlo. Sin embargo, el caballero le dice que su cuerpo es su arma y su arma es parte de su cuerpo, por lo que no puede haber diferencia en cómo lo maneja. Y por eso después de una larga investigación desarrolló la técnica de combate Aidak. Y en el laberinto su efecto es la integración de habilidades básicas y la unificación de daño de todos los equipos equipados. Este bastante sorprendido pasa a decir que eso es la suma del poder de ataque. El caballero le dice que está en lo correcto y si lleva una espada con un poder de ataque de 20 y unos guanteletes con un poder de ataque de 50. Sin importar dónde pegue tendrá un poder de ataque total de 70. Así que Tae-san le pregunta que si acaso el alcance de aplicación, sin embargo este no termina sus palabras. Ya que el caballero le responde diciéndole que sí, ya que incluye todas las partes del cuerpo y no solo las armas. Por lo que incluso al golpear con los brazos, dar un golpe con los hombros o patear con los pies. Todos ellos se benefician de un poder de ataque de 70. Así que con una pequeña sonrisa se dice que prácticamente eso significa que todo el cuerpo se convertirá en un arma. Y con la técnica de combate Aidak, puede usar todos los equipos descartados que se consideraban inútiles. Y puede que no tenga mucho valor en ese momento, pero a medida que atraviese el laberinto y obtenga equipos de alto nivel, esa habilidad se volverá increíble. Y con eso tiene suficiente valor para considerarlo una habilidad principal de alto nivel. Luego el caballero le dice con una pequeña sonrisa que si ya tiene la capacidad de resistir, es posible que no se sorprenda. Pero para la mayoría de los aventureros esa habilidad es algo que no pueden obtener incluso si se esfuerzan durante toda su vida. Por lo que le pregunta que si está interesado en aprenderla, Tae-san le responde que por supuesto. Así que el caballero con una sonrisa le dice que aún no tiene ninguna gota de duda, por lo que eso es excelente. Y mientras que el caballero posaba una de sus manos en el hombro de Tae-san, comienza a liberar todo su poder corporal. Ya que esa habilidad, a diferencia de otras habilidades, la ha adquirido y aprendido personalmente. Y por eso puede transmitirla fácilmente, y lo más importante es que su dominio de habilidad está al 100%, por lo que puede recibirla sin esfuerzo. La habilidad básica de técnica del escudo se ha integrado en la técnica de combate Aidak. La habilidad básica de la técnica de la espada se ha integrado en la técnica de combate Aidak. Y mientras que incorporaba dichas habilidades, se dice bastante sorprendido que está recibiendo diversas habilidades e información. Y no sabía que sería tan fácil obtener habilidades de esa manera. Has recibido las enseñanzas del fundador de la técnica de combate Aidak. Has obtenido la habilidad suprema técnica de combate Aidak. Habilidad suprema técnica de combate Aidak. Dominio, 1%. Es una habilidad que involucra el manejo de armas y el cuerpo,
aún eres inexperto, por lo que es posible que haya pérdida de potencia en la transferencia. Luego de que el caballero terminara de transferirle la técnica, le dice que sería recomendable entrenar sin falta todos los días hasta volverse competente en ello. Y también es importante que siga liderando en ese aspecto. Así que entregándole un anillo le dice que no deberían perder de vista su valor importante debido a los beneficios que ofrece. Anillo de colorido, poder de ataque +1. Es un anillo que alguien ha usado durante mucho tiempo. Parece que originalmente tenía un valor significativo. Taesan, al recibir el anillo con una sonrisa, se dice que en el pasado ese anillo podría haber sido considerado inútil y descartado. Pero ahora su valor es equivalente al de una espada oxidada. Luego el caballero, un poco pensativo, le dice que le ha transmitido todo lo que debía transmitirle. Pero es un poco decepcionante de todos modos, ya que no podrán bajar a las profundidades de inmediato. Por lo que le pregunta que si le parece bien si hacen una prueba de combate contra él, ya que ha aprendido esa habilidad, por lo que no estaría de más realizar una prueba antes del combate real. Así que Taesan, mientras que sacaba su escudo con una sonrisa, le dice que está bien, ya que no hay razón para negarse. Luego estos se preparan para la batalla, donde rápidamente el caballero se lanza con bastante velocidad hacia Taesan. Y mientras que estos combatían, nos dicen que en el laberinto se evalúa cada acción realizada. Incluso si es una habitación inútil, si la examinas detenidamente y encuentras algo, aumentará la habilidad de investigación. Y si continuamente bloqueas los ataques del oponente, la habilidad en técnicas de escudo aumentará. Así que Taesan, a luchar con un oponente bastante fuerte, por lo que por sí mismo es una tarea significativa. Luego de eso pasamos con Taesan, que se encontraba bastante agotado en el suelo, para luego abrir su ventana de estado, donde nos muestran que tenía la habilidad especial activa Batalla Sostenida, la cual le otorgaba mantener una batalla durante mucho tiempo. Al ver dicha habilidad, se dice que ha estado entrenando 2 días seguidos y nunca había pensado que conseguiría esa habilidad. Además, también pudo luchar contra un monstruo de grado S durante varios días gracias a esa habilidad. Luego de eso el caballero lo interrumpe diciéndole que su habilidad y sentidos son impresionantes incluso para un aventurero del primer piso, y es tal como lo había notado con sus propios ojos. Así que con una sonrisa le dice que es suficiente. Sin embargo, luego se le acerca y le dice que por favor le prometa solo 2 cosas. Ya que ha aprendido la técnica de combate, puede enseñársela a alguien. Sin embargo, si esa persona es un ser humano sin valor como un insecto, nunca debe enseñarle, ya que si lo hace irá personalmente a desvivirlo. Taesan, al escucharlo seriamente, le dice que lo entiende, por lo que el caballero le dice que la otra cosa es si descubre información sobre su diosa debe decírsela. Así que Taesan le dice que es poco probable que se vuelva a encontrar con la diosa en el laberinto. El caballero le dice que de todos modos no tiene grandes expectativas, ya que solo está aferrándose a la posibilidad de un milagro. Pero Taesan, mientras que lo observaba, se dice que si Einsar hubiera logrado encontrar a la diosa, no habría muerto, si habría estado allí con Einsar. En otras palabras, a menos que ocurra una variable importante, la diosa debe ser asesinada por alguien antes de que Einsar la encuentre. Por lo que bastante preocupado se pregunta que si debería informarle o no. Así que le pregunta al caballero que si quiere saber la ubicación de la amada diosa. Le responde diciéndole que sí, ya que encontrarla es su objetivo final. Taesan, con un semblante bastante serio, le dice que él sabe dónde está, así provocando que el caballero quede impactado. Así que el caballero le pregunta que si es una broma, ya que él también había deambulado por todo el laberinto durante mucho tiempo, y ni siquiera pudo encontrar una parte de ella. Por lo que pregunta que como Taesan, que está en el primer piso, sabe su ubicación. Taesan, al escucharlo, se dice que el caballero no le cree y eso es una reacción natural, pero también él ha pensado en una respuesta. Así que le dice al caballero que en su mundo hay un objeto del laberinto, pero el caballero le dice que el laberinto no tiene mapa. Taesan le menciona que lo sabe, ya que no es un mapa de todo el laberinto y es un mapa de un lugar en específico. Eso había impactado bastante al caballero, el cual menciona que sí podría ser la flauta que convoca a los dioses. Taesan le dice poniendo su mano en el pecho que sí, y es un objeto encontrado en el laberinto que le indica la ubicación de un dios. Y su familia tenía información al respecto y también descubrió la ubicación de los dioses descritos ahí. Luego pasamos a los recuerdos del protagonista, donde Lition le había dicho mientras que colocaba un cuerno en la mesa que tiene que decirle algo más también. Le cuenta que eso es un artículo que apenas obtuvo después de ir al piso 89, pero no pudo darle uso. Luego volvemos al presente, donde se decía que había pensado que era información sin sentido en ese momento, y nunca pensó que lo usaría así ahora.
Así que este le dice al caballero que en el piso 88 en la biblioteca de todas las cosas y en la habitación secreta 24, ahí está su diosa Levinenov. Y mientras que el caballero comenzaba a emanar sus lágrimas dice que si hay una biblioteca de todas las cosas ahí, y él aún no ha comprobado ese lugar todavía. Así que este rápidamente toma de los hombros a Taesan para decirle con alegría que eso es suficiente. Pero el caballero con sus manos temblorosas le agradece, ya que nunca se había sentido más agradecido con alguien más que por él, por lo que le dice que Taesan es su benefactor. Pero en ese mismo momento Taesan se queja porque le duele los hombros, por lo que el caballero lo suelta pidiéndole disculpa, ya que él no podía controlar sus emociones en ese momento. Luego que se habían calmado, Taesan le pregunta al caballero que si está pensando en ir en ese mismo momento. El caballero le dice que eso suena un poco difícil ya que el piso 78 es profundo, también está en un lugar peligroso, así que tendrá que estar completamente preparado. Pero en ese mismo momento con una gran sonrisa le agradece nuevamente desde el fondo de su corazón a Taesan, y ya que es difícil poner eso en palabras quiere pagarle de alguna manera. Así que luego de haber decidido mientras que le pasaba un anillo le mencionaba que si es alguien de su calibre eso estará bien. Anillo de bronce. Resistencia 20 parece ser un anillo entregado a los sacerdotes en una iglesia. Ahora está extinto y solo una persona lo tiene. Taesan al ver las especificaciones del anillo se dice que elementos como ese solo se puede obtener yendo al piso 30 del modo fácil. Pero en ese mismo momento sus pensamientos son interrumpidos por el caballero, el cual le dice que originalmente él no tenía intención de dárselo a los aventureros en el primer piso. Pero cree que Taesan es un aventurero que no será perezoso, por lo que espera no haberse equivocado. Taesan con una leve sonrisa le dice que no hay tiempo para holgazanear, así que estará bien. Por lo que el caballero al escucharlo comienza a irse ya que debe de prepararse. Y mientras que se despedía de Taesan dice que finalmente encontró una pista, pero no puede demorarse, así que le dice a nuestro protagonista que se verán luego. Para luego con alegría gritar diciendo que ya va, y él, el único que la recuerda irá hacia ella. Taesan al ver su alegría se pregunta con un semblante serio que si será capaz de encontrar a la diosa y si la encuentra, será una diosa viva. O es una diosa que ya ha muerto, pero sea lo que sea, hasta que vuelva a encontrarse con el caballero eso llevará mucho tiempo. No olvides dejar tu like y si te gustó el contenido puedes suscribirte y activar la campanita para que YouTube te notifique cuando suba un nuevo video.